La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, soy Óscar y me he hecho mecenas porque en estos días de confinamiento, sobre todo en los primeros de shock, las noticias de casi todos los medios parece que nos querían lo más en shock posible, y la Cafetera me ha dado un espacio de información con sosiego, con coherencia y con responsabilidad. Así que he decidido que tengo que apoyarlo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. I am dispatching thousands and thousands of heavily armed soldiers, military personnel, and law enforcement officers to stop the rioting, looting, vandalism. The government of the Democratic Republic of the Congo announced today that a new outbreak of Ebola virus disease has been detected near the city of Mbandaka in Equator province. En Ecuador están hablando del gasto público excesivo y es una verdad absoluta. Y nadie te muestra un dato, ya no hay discusión. El Estado obeso y hay que reducirlo. Lo público es malo, los impuestos son malos, los subsidios son malos. En eso ha sido muy exitoso el relato neoliberal. El espejo de Minneapolis es para Europa un espejo incómodo, porque la Europa del bienestar, la Europa de los derechos, también ha cegado la respiración de miles de personas que huían de la barbarie. Creo que hemos logrado algo que dignifica nuestra democracia, porque no hay libertad si no se puede llegar a fin de mes, no hay libertad si no se puede llegar a la nevera. El ingreso mínimo vital es que el objetivo del Partido Popular es mejorar en todo lo que sea posible el planteamiento que ha hecho el Gobierno. Y en este sentido decirles que en cuanto a concepto entendemos que es un concepto necesario porque se trata de no dejar a nadie por el camino. Señor Buxade, en definitiva, esperamos que rectifiquen, que dejen de pensar que son los únicos patriotas cuando a la hora de la verdad ustedes le dan espalda a los españoles. El patriotismo se demuestra haciendo esfuerzos, trabajando y acordando como ya hemos hecho en el Parlamento Europeo, como queremos seguir haciendo en esta Comisión de Reconstrucción. Las mascarillas que se quedan por el suelo potencialmente infectadas, ya sabemos que no una cantidad muy pequeña, pero alguna lo estará. Los guantes que se tiran al suelo, los guantes y las mascarillas que no se desechan adecuadamente pueden suponer un riesgo para los demás. That's what we need to build our lives.
Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos una mañana más aquí a La Cafetera. Hoy es 2 de junio de 2020 y por recordar, seguimos ante una emergencia sanitaria y los consensos mínimos vitales no solo se vuelven necesarios, sino que son imprescindibles. Lo vemos con el ingreso mínimo vital, que parece que ha conseguido hacer ese cordón sanitario tan anhelado en este país y solo la extrema derecha se ha opuesto a esto, al ingreso mínimo vital. De este y de otros asuntos de actualidad vamos a hablar a continuación a lo largo del programa de hoy, pero como cada martes contamos también con Juan López Uralde para hablar de ecología. En concreto nos va a hablar de la nueva ley de residuos que el Consejo de Ministros prevé poner en marcha este martes, porque en medio de todas esas polémicas y de todas esas discusiones políticas se sigue haciendo realmente política y la nueva ley de residuos está previsto que el Consejo de Ministros la ponga en marcha este mismo martes. Así que id incorporándoos, las que estáis en directo, las que estáis desde la retaguardia, a todas muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Y el hashtag para comentar el programa de hoy es La Cafetera Consenso Mínimo. Almohadilla La Cafetera Consenso Mínimo. A través de este hashtag podemos ir comentando todos los análisis que vayamos haciendo y hay que recordar que programas como este son posibles gracias a ese esfuerzo económico que hacéis las y los mecenas, como por ejemplo Óscar, que nos enviaba ese audio de WhatsApp, ese audio de mecenas al WhatsApp del programa, al 627-002-002. Allí podéis mandarnos los audios en torno a 30-40 segundos, tanto los de mecenas como también los de analizando la actualidad. Así que, bueno, y sobre todo saludar a aquellas personas que os levantáis cada mañana y estáis en directo aquí al pie del cañón. Muy buenos días, Ayla, muy buenos días, Marina, ya está por aquí también en Noruega, Diego Arranz, Sider Alcat, José David, también Job Green, el Conde de Montecristo, muy buenos días, Pipistrelo también está por aquí, Elías, a todas y a todos, muy buenos días. Hay muchas cosas que comentar, como digo, más allá de la polémica, sigue habiendo cosas, sigue habiendo consenso, sigue habiendo política y hay muchas cosas que comentar, así que vamos allá. La alternativa al neoliberalismo se llama conciencia. Podéis decir, pero conciencia no es un sistema económico. No, no es un sistema económico. Conciencia no es la organización del mercado. Yo digo, tampoco lo es. No, conciencia no es eso. Y no es un régimen político nuevo, no es eso. No lo es. Pero es algo más que todo eso. Es la conciencia que hay que tener contra todo y contra todos los que precisamente entiendan que lo que no hay que tener es conciencia. Eso es lo que tenemos que formarnos todos los días. Pues si veis las portadas, las principales portadas de periódico,
Veréis que hay incluso cierto asombro, ¿no? Porque haya consensos tanto con el estado de alarma, con la votación del estado de alarma, como también con el caso del ingreso mínimo vital. El diario El Mundo dice: Ciudadanos rompe con Sánchez pese a reabrir la negociación. Ciudadanos no rompe, con Sánchez pese a reabrir la negociación en Cataluña. Baraja volver a apoyar la alarma mientras Esquerra Republicana se jacta de haber forzado al presidente a recuperar la mayoría de la investidura. Cuando hay consenso, tampoco nos viene bien. En el diario La Razón también un poco en la misma línea, porque dicen: Ciudadanos apoyará otra prórroga pese al pacto Sánchez-Esquerra Republicana. Cualquiera diría que pues no queremos un consenso político entre las fuerzas políticas que ha votado la ciudadanía en este país. Bueno, pues lo cierto es que en el caso del ingreso mínimo vital, ayer veíamos varias declaraciones, por ejemplo, la de Pablo Iglesias en Onda Cero defendiéndolo como una cuestión que dignifica nuestra democracia, decía. Creo que hemos logrado algo que dignifica nuestra democracia, porque no hay libertad si no se puede llegar a fin de mes, no hay libertad si no se puede llegar a la nevera, y lo que en las sociedades avanzadas se traduce como seguridad no es el número de cárceles, es que todo el mundo tenga una mínima red social, un mínimo escudo social, para que no tenga que pasar la vergüenza de pasar hambre o de no poder dar una mínima dignidad material a su familia. El caso es que esta medida está consiguiendo un consenso que difícilmente o normalmente no solemos ver en este país. Desde Ciudadanos, Edmundo Val decía que Ciudadanos ofrecía su apoyo. Y en este sentido, decirles que en cuanto a concepto, entendemos que es un concepto necesario porque se trata de no dejar a nadie por el camino. Un poco también en la misma línea el Partido Popular. Es verdad que decían que estaban a favor, pero no especificaban qué es lo que iban a votar en cuanto al ingreso mínimo vital. Decían que querían hacer algunas matizaciones. Así lo decía Cuca Gamarra del Partido Popular. El ingreso mínimo vital, el Real Decreto Ley 20 de 29 de mayo, es que el objetivo del Partido Popular es mejorar en todo lo que sea posible el planteamiento que ha hecho el Gobierno. Y así se dividía, o al menos se desmarcaba, la derecha del Partido Popular y Ciudadanos de la extrema derecha, que decía pues que no estaba de acuerdo con esta situación. Por eso decíamos al principio, ¿no?, que igual el ingreso mínimo vital ha conseguido ese consenso tan anhelado por la sociedad, y también ese cordón sanitario que gran parte de la sociedad también estaba exigiendo, y que lo hemos visto en otros países que sí se ha hecho, como se ha dado el espaldarazo a la extrema derecha. Bueno, son pequeños pasos en esa dirección, y lo vemos, como digo, con el ingreso mínimo vital. Luego también está la cuestión de la votación del estado de alarma, que es lo que destacaban varias portadas, como decía, ¿no? El diario La Razón decía: Ciudadanos apoyará otra prórroga pese al pacto Sánchez-Esquerra Republicana. Y en el diario El País también hablaban de ese ingreso mínimo, y hablaban de que el ingreso mínimo solo encuentra el rechazo de Vox. Destacaban que Ciudadanos apoya el proyecto y el Partido Popular, pues se debate entre el sí y la abstención, pero el caso es que está a favor de esta medida, más allá de las matizaciones. Y en el diario ABC llevan esa polémica sobre el vídeo de Irene Montero. Dicen: destapa la estrategia del Gobierno para calentar el 8M, esa polémica por la grabación de un off the record de Irene Montero, pues detrás de las cámaras, ¿no?, una conversación con una periodista en la que pues diría que la bajada de la baja asistencia, ¿no?, la baja asistencia del 8M, de la manifestación del 8M, se debía al coronavirus. El caso es que no dice nada nuevo. Ya se informó en su momento de que había habido menos participación en el 8M, incluso desde la propia portada del diario ABC. Basta irse a la hemeroteca para irse a la portada del 9 de marzo de 2020, en la que dicen que los datos fueron muy inferiores a los de otras convocatorias. Lo mismo también decía el diario El País. Ese 9 de marzo decía que no alcanzaron la magnitud de las manifestaciones de los años 2018 y 2019. Así que, hombre, informativamente no dice prácticamente nada nuevo. Lo que sí que habla es de cómo se contravienen las buenas prácticas periodísticas, que es el debate también que se trasladó a las redes sociales sobre pues que se ha traspasado esa línea. Y aún así, desde el Partido Popular, la diputada Ana Pastor decía que Irene Montero tiene que comparecer en el Congreso para que explique a los españoles de qué
Es lo que el Gobierno conocía y la Fiscalía decía debe citarla como testigo en las causas que se estén instruyendo. Todo esto por un vídeo en el que dice que la asistencia a ese 8M pues no fue tan multitudinaria por el coronavirus. Una información que ya sabíamos, ya intuíamos y que ya informaron de ella en las portadas del 9 de marzo, incluida la del ABC. Y algo que también llama la atención, no solamente ha habido un desmarque, no solamente la extrema derecha se ha quedado sola de momento en el caso del ingreso mínimo vital, del apoyo al ingreso mínimo vital, sino que también vemos cómo Ciudadanos va tomando la delantera al Partido Popular e incluso llega a enfrentarse a la extrema derecha. Así se dirigía Miguel Gutiérrez a uno de los dirigentes de la extrema derecha, hablando de lo que es el patriotismo. Ustedes volvieron a demostrar su falta de patriotismo hace 2 semanas, cuando los partidos con sentido de Estado nos pusimos de acuerdo de nuevo para acordar un fondo de recuperación en el Parlamento Europeo que incluyera ayudas directas a los países más afectados por la pandemia, entre los que, por desgracia, está España. ¿Por qué volvieron a votar en contra de una propuesta que es buena para los españoles y que es buena para la responsabilidad fiscal de España? Señor Buxade, en definitiva, esperamos que rectifiquen, que dejen de pensar que son los únicos patriotas cuando a la hora de la verdad ustedes le dan espalda a los españoles. El patriotismo se demuestra haciendo esfuerzos, trabajando y acordando como ya hemos hecho en el Parlamento Europeo, como queremos seguir haciendo en esta Comisión de Reconstrucción, porque es aquí donde debemos demostrar nuestro patriotismo y nuestro compromiso con los españoles y con soluciones centradas y moderadas. Gracias. Y así es como Ciudadanos va tomando posiciones y consigue hacer una cosa que el Partido Popular pues no ha llegado a hacer, que es enfrentarse al partido de extrema derecha en España. Y bueno, esta es yo creo que hay que destacarlo porque Ciudadanos está tomando posiciones claramente y el Partido Popular deberá reaccionar para no perder esa posición del principal partido de la oposición. Lo decíamos hace unos días, de hecho, sobre cómo sería este país si la extrema derecha llegase a desbancar al Partido Popular como la principal fuerza política de la oposición. Si la principal fuerza de oposición fuese la extrema derecha en España. De ahí la responsabilidad del Partido Popular y la importancia de que Ciudadanos ahora tome estas posiciones. Pero en otro orden de cosas, a nivel internacional, Estados Unidos sigue en el foco por el asesinato de George Floyd. En esta ocasión, lo último y lo más destacado a nivel internacional es que Trump ha enviado militares para despejar a manifestantes en Washington. I am dispatching thousands and thousands of heavily armed soldiers, military personnel, and law enforcement officers to stop the rioting, looting, vandalism, assaults, and the wanton destruction of property. Algo curioso, como decía el periodista Daniel Bernabé, que decía Trump va a desplegar el ejército e instaurar el toque de queda a partir de las 7. Dice, paradójicamente, se negaba a hacer nada a tomar medidas contra el coronavirus, mucho menos estrictas. Es decir, lo que no hizo por el coronavirus por una emergencia sanitaria, las medidas que no tomó por una emergencia sanitaria, ahora sí las toma por esta cuestión. Algo que debería hacernos reflexionar, sobre todo porque además están a unos pocos meses de las elecciones. En noviembre serán las elecciones presidenciales. Pero el caso es que la calle sigue encendida. El hermano de George Floyd, el asesinado
pedía que no se olvidase el nombre de su hermano, también pedía calma, pedía que las protestas fuesen pacíficas, pero que sobre todo también no se olvidase el nombre de su hermano. Keep my brother's name ringing. That's right. Keep my brother's name ringing. Yes, keep my brother's name ringing. Yes, keep my brother's name ringing. Yes, keep my brother's name ringing. El caso es que hemos sabido, una de las informaciones es que la autopsia de George Floyd, encargada por su familia, establece que la asfixia fue la causa de la muerte y contradice el informe policial, apreciando que pues falleció por la opresión en cuello y espalda. Estos son los datos de la autopsia que encargó la familia. Y además, a todo esto se han unido algunas imágenes, lo destacaba la BBC, hablaba de los inéditos gestos de solidaridad de algunos policías con los manifestantes por el asesinato de George Floyd en Estados Unidos. Hablaba de cómo se unieron jefes policiales y agentes a los propios manifestantes para exigir justicia ante este asesinato. También una reflexión que hacía desde España Gerardo Pisarello, y hablaba de cómo los disturbios en Estados Unidos, lo sucedido en Estados Unidos, también es un espejo para Europa, y pedía una reflexión sobre la protección social y también sobre la regularización de las personas migrantes. El espejo de Minneapolis es para Europa un espejo incómodo, porque la Europa del bienestar, la Europa de los derechos, también ha cegado la respiración de miles de personas que huían de la barbarie, que huían del horror. Quiere decir que medidas como el escudo social, como el ingreso mínimo vital, de las que tanto nos enorgullecemos, tienen que llegar también a la población migrante que vive entre nosotros. Y quiere decir básicamente que si Europa quiere ser una comunidad solidaria, debe comenzar a cuidar a quienes nos cuidan, a quienes nos alimentan. Y eso quiere decir avanzar en la regularización que otorgue derechos ya, como se está haciendo en Italia, como se está haciendo en Francia y como también se ha hecho en buena medida aquí. Pero la regularización de las personas migrantes no puede ser solo una cuestión utilitaria, tiene que ser una cuestión de derechos, que se basa en un principio muy básico, que es la necesidad de que Europa sea un ejemplo para el mundo en la construcción de una ciudadanía de residencia. Porque si algo nos tiene que enseñar el tiempo que estamos viviendo es que los riesgos de que retrocedamos en derechos sociales, en protección social, existen. Sobre esto hacía, de hecho, una reflexión también el propio primer ministro de Canadá, Trudeau, hablaba de que allí en Canadá, decía, también hay discriminación racial. Tenemos que hacer esa reflexión y decía, la tenemos que hacer juntos. Anti-black racism is real. It's in the United States, but it's also in Canada. We need, as a society, to stand together, stand up against discrimination, be there for each other in respect. Y es que son tiempos en los que las obviedades toman forma y se vuelven no solamente necesarias, sino también imprescindibles. Son tiempos para recordar que el antifascismo es contrario al fascismo y que el racismo no cabe o no debería caber en una democracia. Obviedades que cabe recordar porque son más necesarias de recordar que nunca, porque el riesgo existe, siempre existe, y en tiempos así muchísimo más. Así que, como decían todas estas reflexiones, hay mucho por reflexionar, hay que apelar a la conciencia colectiva y no dejar que retrocedamos. Pero el caso es que mientras no hay que desatender, como decíamos, la emergencia sanitaria, la situación que estamos viviendo, que más allá también del estallido social que hay que atender, evidentemente, también el caso es que mientras estamos ante una situación de emergencia sanitaria, una pandemia global,
Y a estos se unen malas noticias que vienen de la República Democrática del Congo. El director general de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, ya hablaba de que el gobierno de la República Democrática del Congo anunciaba un nuevo brote de ébola. The government of the Democratic Republic of the Congo announced today that a new outbreak of Ebola virus disease has been detected near the city of Mbandaka in Equator Province. Y es que mientras sigue activa la epidemia de la enfermedad en el noroeste del país, se encuentran con que hay un nuevo brote de ébola. Hablaban de que así lo podían confirmar y efectivamente, bueno, pues desde Naciones Unidas, desde la OMS, desde la Organización Mundial de la Salud, siguen muy de cerca este nuevo brote que empeoraría todavía más la situación en la zona. Más nos diferencia de todas las otras épocas, de todas las otras culturas, lo que más preocupa y lo que verdaderamente más puede transformar radicalmente la posición de la humanidad en el presente es la basura. Basura no solamente en forma de coches viejos que se hacinan y se amontonan en los cementerios, basura no solamente en forma de bolsas de plásticos y de esos famosos envases sin retorno que van a llenar España y el mundo entero, basura en forma de venenos disueltos en la propia sangre de los seres vivos que se van acumulando en nuestras vísceras. Basura en forma de toda clase de sustancias químicas sin las cuales ya no podemos vivir, incluido el alcohol y otros estimulantes. No cabe la menor duda de que la nuestra puede muy bien llamarse la civilización de la basura. Así escuchábamos a Félix Rodríguez de la Fuente, de que hablaba de que podíamos ser esa civilización de la basura, advertía de la necesidad de proteger nuestro planeta y de lo tóxicos que podemos llegar a ser para el mismo planeta en el que vivimos. ¿Por qué? ¿Por qué está este audio de Félix Rodríguez de la Fuente? Más allá de que hoy es martes y los martes hablamos de ecología y de la necesidad de proteger el entorno que nos rodea, pues porque ya en España veníamos hablando aquí en la cafetera desde hace días de cómo cada vez más países están alertando del abandono, de las consecuencias del abandono de las mascarillas y de los guantes, que además, de hecho, ya lo estamos viendo por las calles, ¿no? Mascarillas olvidadas, guantes olvidados en bancos, en el suelo. Y advertían de la contaminación que eso supone y también del riesgo sanitario que supone. Sobre esto mismo le preguntaban a Fernando Simón y le decía lo siguiente. No es una cuestión, lo que estamos haciendo no es una cuestión de protección individual mía, sino que con las acciones que estamos haciendo estamos también protegiendo a los demás. Las mascarillas que se quedan por el suelo, potencialmente infectadas, ya sabemos que en una cantidad muy pequeña, pero alguna lo estará. Los guantes que se tiran al suelo, los guantes y las mascarillas que no se desechan adecuadamente pueden suponer un riesgo para los demás. En esto jugamos todos en equipo. Aquí no consiste en yo me protejo y sálvese quien pueda. Esto consiste en yo me protejo para proteger a los demás.
Así lo recordaba Fernando Simón, pero el caso es que ya lo veníamos advirtiendo. En otros países, por ejemplo en Francia, desde el fin de la cuarentena se han multiplicado, decían, las imágenes de mascarillas y de guantes tirados en el suelo. De hecho, algún líder político proponía también poner multas de 300 euros para evitar esta situación. Y grupos ecologistas ya advertían de que en los últimos días habían encontrado mascarillas quirúrgicas y guantes de látex en las aguas de la Costa Azul y recordaban que el 80% de los residuos que se encuentran en el mar provienen de la tierra y que una mascarilla quirúrgica tarda cientos de años en desintegrarse. Así que, más allá también de la situación sanitaria, que es importante, también hay una hay una preocupación por parte de los grupos ecologistas y también debería preocuparnos a la sociedad en su conjunto. No solo en Francia, en Italia, concretamente en la ciudad de Roma, el ayuntamiento ha aprobado una ordenanza con multas de hasta 500 euros para los que abandonen mascarillas y guantes. Y en España también llegó esta problemática, porque lo contábamos aquí, la organización cántabra Centinelas alertaba de los primeros avistamientos de mascarillas y guantes olvidados en sus costas y también de las consecuencias que eso supone. Ahora lo vemos en el caso de Fernando Simón, advirtiendo también de la consecuencia sanitaria, de las consecuencias sanitarias que puede tener este tipo de comportamientos. Así que conciencia y responsabilidad. La cafetera consenso mínimo, almohadilla, la cafetera consenso mínimo. A través de este hashtag vamos a seguir comentando el programa de hoy, que, como decíamos, como cada martes, dedicamos un espacio a la ecología de la mano de Juan López Uralde. En esta ocasión nos va a detallar qué es eso de la nueva ley de residuos, que está previsto que el Consejo de Ministros ponga en marcha este mismo martes. Nos lo cuenta a continuación. Datos que aseguran que el calentamiento global provoca cada año en el mundo 7 millones de muertes prematuras, más que las causadas por el SIDA y la malaria, por ejemplo. Han ido a parar al río Guadiamar después de que se rompiera una balsa en las minas de Aznalcóllar. El vertido, que contiene ácidos y metales pesados, ha afectado a viviendas. Estos picos de polución no solo hacen que nuestra salud se resienta, también reducen nuestra esperanza de vida. El petrolero, el Prestige, que naufragó ayer con 77.000 toneladas de combustible en su interior. Hay que controlar que no aumente el vertido al mar. En años, entonces aquí caían 450 litros por metro cuadrado, ahora son 308 y la uva se seca. El agujero del Ártico alcanzó un tamaño similar al de 5 veces Alemania y se formó la primavera pasada tras un periodo inusualmente prolongado de bajísimas temperaturas. Todos tenemos el poder de cambiar. Entonces, ¿a qué esperamos? ¿A qué esperamos, en efecto? Hoy es martes, ya sabéis que los martes en la cafetera abrimos una página para hablar de medio ambiente, de ecología. Lo hacemos con Juan López Uralde. Juancho López Uralde, muy buenos días. Hola, Fernando, buenos días. Ya a punto, ya hay gente que está aprovechando, está permitido en la mayor parte del país desplazarse al campo, ya a punto de poder salir a respirar un poco de aire puro. Esta etapa nos ha hecho reflexionar mucho, pero también ha abierto la puerta a numerosos cambios que se están produciendo legislativos. Veíamos hace algunos días, no todas las noticias son positivas, pero de vez en cuando se producen algunas. Se va a presentar la ley de residuos. La ley de residuos es una importantísima ley que, entre otras cosas, va a contemplar, por ejemplo, el adiós a las pajitas, a los microplásticos en los cosméticos. Hay un montón de novedades, ¿no, Juancho? Sí, en general toda la legislación española en materia de residuos necesita ponerse al día. Porque se ha quedado muy obsoleta. En lo referido a los plásticos de un solo uso, porque hay una directiva europea que ya obliga a la eliminación de los productos de usar y tirar,
lo cual, pues bueno, en estos días hemos visto cómo es un poco paradójico o contradictorio con lo que estamos viendo del subidón del plástico que se ha producido con todo este tema del coronavirus, pero bueno, esperemos que poco a poco eso vaya remitiendo y bueno, esa alarma que se había generado con la contaminación de los mares por los plásticos, pues que no se pierda, ¿no? Entonces, como digo, había una directiva que ya nos mandata como país a eliminar los plásticos de un solo uso. Entonces, este anteproyecto de ley que se ha presentado lo que hace es pues poner blanco sobre negro lo que ya tenemos que hacer por la directiva europea. Claro, no se nos ocurre mejor momento porque una de las cosas que hemos observado es las organizaciones no gubernamentales, organizaciones como Greenpeace, están alertando de que en este tiempo se observa un crecimiento de los residuos plásticos que no tiene precedentes. Lo hemos visto por las mascarillas, por los guantes que están siendo lanzados sin ningún control en un montón de lugares, ¿no? Sí, la verdad es que la situación es bastante, en ese sentido, pues bastante preocupante, porque primero vemos que los productos de usar y tirar, estos plásticos, sobre todo guantes y mascarillas, están apareciendo por todas partes, tiradas en la calle, lo cual pues es una muestra de falta de civismo bastante grave, ¿no? Por un lado porque contamina, pero también porque pueden ser vectores de infección. Entonces, creo que sobre esto no nos tenemos que cansar de llamar la atención, ¿no? Y luego porque ya empiezan a aparecer en los mares cada vez pues más mascarillas, más guantes, es decir, que al final los residuos que producimos pues acaban contaminando nuestro medio ambiente. Entonces, bueno, hay que analizar muy bien si realmente toda esta cantidad de guantes, mascarillas, etcétera, es necesaria, porque, por ejemplo, ahora las autoridades sanitarias están diciendo que los guantes que son innecesarios, es decir, que a lo mejor eso nos lo podemos empezar a ahorrar, ¿no? Y empezar a reducir pues toda esa cantidad de plásticos pues que realmente al final se acaban volviendo en contra nuestra. Sí, porque además nos hemos dado cuenta de que en este tiempo que hemos vivido hay una especie de paso atrás, de retroceso, porque como todo debía ser pretendidamente aséptico, los plásticos han recuperado un poquito de fuelle, los plásticos de un solo uso, los envoltorios en los supermercados, por ejemplo, había una especie de alegría en el sector, porque de pronto han recuperado un cierto protagonismo cuando la gente parecía muy concienciada de lo que podían provocar los plásticos, ¿no? Sí, por eso yo creo que, como decías, es una buena noticia y es un buen momento para que esta ley se presente y se plantee, ¿no? Para volver al momento en el que nos habíamos quedado antes de la pandemia y para recordar pues que efectivamente toda esta avalancha de plásticos pues acaba siendo un problema y por lo tanto muchos de esos productos de usar y tirar se puede y se debe prescindir de ellos, ¿no? Entonces, efectivamente yo creo que el momento es el momento de desescalada y bueno, pues como hemos hablado en otros programas, se produce, hay una tensión entre dos formas de entender cómo debe ser el futuro, ¿no? Y cómo debe ser, desde luego, la desescalada entre, bueno, pues lo que sería seguir produciendo y seguir consumiendo y seguir tirando la tierra o hacer frente a la otra pandemia, que es la pandemia ecológica que viene detrás. Y para hacer frente a esa pandemia no tenemos que esperar, es decir, tenemos que actuar y tenemos que duplicar, redoblar los esfuerzos ahora, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido, efectivamente, esa especie de vuelta al plástico, pues creo que hay que frenarla y decir, oiga, porque es que realmente es innecesario. Por ejemplo, con el tema de los plásticos en los alimentos, que vuelven otra vez, ¿no? Pues las autoridades, los científicos, se han hartado de decir que el virus no está contagiándose por los alimentos, ¿no? Es decir, que realmente estamos abusando nuevamente de productos plásticos que son innecesarios y que como digo, pues nos acaban contaminando. Entonces, bueno, pues este paquete que llega hoy al Consejo de Ministros, pues creemos que es un paquete imprescindible. Oye, otro de los aspectos que contempla es el agua del grifo gratis. Siempre se ha hablado mucho de los residuos que genera todo este
consumo de plásticos cuando se pide botellas de agua en los bares. Los bares y restaurantes estarán obligados, a partir de la aprobación definitiva de esta ley, a ofrecer a sus clientes la posibilidad de consumir agua no envasada de manera gratuita. Este es un asunto sobre el que no hemos puesto muchas veces el foco, pero la gente cree que es mucho más sano, que es mucho más incluso ecológico comprar botellas, y es todo lo contrario. Sí, si recuerdas al principio de la pandemia, hablamos de este tema y de que el agua del grifo era saludable, ¿eh? Y que no se transmitía el virus por el agua del grifo. Es decir, que ya nos parece que han pasado 2 siglos desde que empezó todo esto, pero una de las primeras campañas que hubo que hacer fue porque en los primeros días, en los que se hacía, bueno, pues había todo estos chistes con el tema del papel higiénico y tal, porque todo el mundo iba a los supermercados a comprar papel higiénico. Otro de los productos que se compraban masivamente era el agua mineral, y nosotros dijimos, bueno, y mucha gente, ¿no? Dijo, oiga, que el agua del grifo es saludable, es sana y es mucho más barata. Utilicen el agua del grifo, ¿no? Y bueno, pues es un asunto también el tema de que los hosteleros pues estén obligados a servir cuando se pide pues agua del grifo, que realmente también venía siendo demandado por parte de los consumidores y de las organizaciones ciudadanas, etcétera, porque bueno, pues porque es un derecho que a nadie se le debe negar, ¿no? Entonces el hecho de que se introduzca en la ley pues también es un paso adelante en ese sentido, ¿no? Que no se pueda negar el dar agua del grifo, porque es un agua de perfecta calidad, por lo menos en una parte de nuestro país, y quien lo quiera tiene derecho a reclamarla. Los vasos de plástico, los recipientes de un solo uso, eso incluye también las tapas de los vasos de refrescos, de bebidas que se sirven en un montón de establecimientos, van a dejar de ser gratis a partir del año 2023. Es un enorme reto, pero que también coloca el foco en estos elementos, esta nueva ley. Y luego está el sistema de retorno de envases. Lo hemos visto en el pasado en España, pero lo hemos visto a nuestro alrededor en un buen número de países, y es algo que lleváis reclamando los ecologistas desde hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, primero sobre los plásticos usar y tirar, yo no creo que deban dejar de ser gratis, creo que deben desaparecer. Creo que deben dejar de ponerse en el mercado, ¿no? Porque realmente lo hemos visto con las bolsas de plástico, que al final el hecho de que se cobre un precio por ellas no hace que desaparezcan, ¿no? Sino que se mantienen. Entonces yo creo que en ese sentido, bueno, el proyecto seguirá un trámite, y yo creo que algunas cosas como esta, por ejemplo, pues quizás haya que ponerse más en la línea de la directiva europea, ¿no? Diciendo, oiga, estos productos tienen que eliminarse, ¿no? Y bueno, el sistema de devolución y retorno de envases, pues vamos a ver, lo primero que tenemos que decir es que en España tenemos un problema porque el cumplimiento de los objetivos de recuperación y reciclaje de envases es muy bajo. Es decir, no llegamos a los niveles que nos exige la Unión Europea. Por lo tanto, hay que hacer más cosas. Y una de las cosas que se lleva mucho tiempo reclamando es los sistemas de devolución y retorno. Entonces, esto ya también va siendo hora de que se introduzcan. Es algo que existe en el resto de países europeos, que tú devuelves la botella o la lata o la botella de plástico, la metes en una máquina y la máquina te da pues un dinerillo que es el que has pagado por ese envase, sean 10 céntimos, 5 céntimos o lo que sea. Y es un sistema súper eficaz de recuperación. Es decir, que cuando tienes que pagar por el envase, si luego recuperas ese dinero, las tasas de recuperación en estos sistemas son de más del 90% en otros países europeos. Entonces, bueno, pues efectivamente creemos que deben instaurarse ya también en España, y es una buena noticia que por fin pues pues esto vaya a ocurrir, ¿no? Pues es la ley, esta norma, la ley de residuos, que se va a aprobar. Todavía tiene que hacer un recorrido legislativo, pero que abre la puerta, como decimos, a numerosos cambios también en los usos y en los comportamientos. Pues Juancho López Duralde, cuídate mucho, Juancho, gracias. Un abrazo, Fernando. Un abrazo.
Sometimes I fear, but I remain quiet. They will never understand this world on my sword. They will never understand. Silence sets them on fire. Now red is over blue. We're walking on a wire. Here I am facing you. Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible. Y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas, y si te caes, aquí estoy para levantarte, ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás, hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. Y después de escuchar a Juan López Uralde hablando de esa nueva ley de residuos, de la necesidad de seguir atentos en la defensa, de seguir atentos en lo que llamamos además la emergencia climática, también, como sabéis, en la cafetera hay dos agendas. Está la agenda setting, esos asuntos que priorizan los grandes medios, pero también hay otros asuntos que se quedan en páginas interiores y que, gracias a vosotros y a vosotras, pues rescatamos en esta agenda de la cafetera. We will make America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. radiocable.com. Pues en la agenda de la cafetera, como sabéis, rescatamos otros asuntos que normalmente están relacionados con la actualidad, pero que pues profundizan en otros asuntos que no son los asuntos de portada. Nos enviabais, nos hablabais de la necesidad también de
ver cuál es el estado de la sanidad también en esa llamada España vaciada. Y el caso es que nos hemos ido a esta información de Público.es, que nos enviabais varias de vosotras, y habla de que la sanidad desmantelada de la España vacía se enfrenta a la COVID sin ser reforzada. Decían que la España rural asiste con incertidumbre a la desescalada, no solo por la situación actual de emergencia sanitaria, que ya es preocupante, sino porque además decían que la entrada del virus puede dar la estocada final a su desmantelado sistema sanitario. Hablamos muchas veces de cómo influye, de cómo se están destapando ciertas cuestiones que ya existían en este país, ciertos problemas que ya existían en este país con el tema de la pandemia. Bueno, pues este es uno de ellos, y es la salud del propio sistema sanitario, en concreto en las zonas rurales. Recuerdan que la atención primaria fue una de las grandes afectadas durante y después de la crisis de 2008, y ahora, después de esta pandemia y del confinamiento, decían que se ha demostrado como la primera línea contra el virus y su refuerzo es una de las exigencias del Gobierno para avanzar en la desescalada. Sin embargo, denuncian que no se está reforzando lo suficiente y continúa, además, la precariedad y la falta de personal sanitario. Algo parecido también a lo que comentábamos y que ya hemos comentado también varios días sobre las reivindicaciones que están haciendo el personal sanitario en el caso de la Comunidad de Madrid, hablando de la situación que están viviendo, que siguen viviendo, incluso ante una situación de excepcionalidad como esta, la situación de precariedad, de falta de personal y también de falta de protección por parte del personal sanitario. En otro orden de cosas, en cuanto a la situación laboral, que como decía, ¿no? Se sigue habiendo situaciones, problemas que ya existían antes de la pandemia y que ahora pues se ven más agravados. En el diario.es, como nos enviabais, hablaban de que la ley contra los falsos autónomos en empresas como Globo podría presentarse antes de agosto. Así lo decían desde, como digo, desde el diario.es, donde hablaban de que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pretende llevar al Consejo de Ministros el proyecto de ley para evitar los falsos autónomos en plataformas digitales como Globo antes de agosto, según han adelantado el propio periódico. Dicen que además la postura de Díaz es bastante firme. Los repartidores son trabajadores por cuenta ajena, no autónomos, como sostiene la Inspección de Trabajo, y se han posicionado la mayoría de instancias judiciales. Así lo cuentan en el diario.es. Así que vemos cómo hay cosas que siguen en la agenda del Gobierno, a pesar de la situación actual, que sí que copa la agenda política y también la agenda mediática. Pero también nos pedíais que nos fuésemos hasta Hungría, un asunto del que hablamos en su momento y que ahora Amnistía Internacional vuelve a poner en el foco. Habla de que se protejan los derechos de las personas transgénero e intersexuales en Hungría. Recuerdan que el 28 de mayo el presidente de Hungría sancionó una nueva ley que prohíbe el reconocimiento legal de la identidad de género de las personas transgénero e intersexuales, lo que, recuerdan, vulnera sus derechos humanos. Y hablan de que la prohibición constituirá un ataque flagrante contra los derechos de las personas transgénero e intersexuales y legitimará el aumento de las agresiones y los delitos de odio contra ellas. Por eso insistían en que se deben proteger los derechos de las personas transgénero e intersexuales en este país, después de esa nueva ley que prohíbe su reconocimiento legal, el reconocimiento legal de la identidad de género de estas personas. Y para terminar la agenda, volvemos a hablar de una especie también de cordón sanitario. Todos los partidos del Congreso, salvo el partido de extrema derecha, piden por carta al presidente de Nissan que mantenga la fábrica en Barcelona. Lo destacaban varios medios y hablaban de que el cierre de Nissan une a todos los partidos, menos a la extrema derecha, así lo decía el diario.es, y hablaba de que todas las formaciones políticas con representación en el Congreso, salvo este partido, el partido de ultraderecha, han firmado esta carta al presidente de Nissan para que mantenga operativa la planta que pensaba cerrar, esa planta de la firma automovilística en Barcelona, y hablaban de que los firmantes le piden al presidente de la compañía de automóviles que recapacite, que piense esa decisión porque dicen que hay estrategias para mejorar ese modelo de producción, para incluso potenciar la transición ecológica, la transformación digital y la movilidad sostenible. Es decir, hay espacio, hay margen
para la negociación, para no tomar una decisión tan contundente. Y además recordaban en la carta que tanto España como toda Europa constituyen un gran mercado potencial e interés para cualquier empresa de producción de automóviles en el presente y también en el futuro. Así que vemos cómo se puede decir que ha habido otra especie de cordón sanitario que se ha hecho además el propio partido de extrema derecha, en esta ocasión sobre la situación de los trabajadores. Y claro, cuando se habla de patriotismo también se habla de la situación laboral de las y los españoles, también se habla de la situación de la sanidad, de la situación de la educación, se habla de muchas cuestiones que atañen directamente a los y las españolas. Dancing on the street corner, Freeman, one to south. We watch a Zephyr cross, heading further to New York while we burning in the heat. On the state route through the drought, the highway's melting down. Our tire seems to drown. Yo en estos 15 años desde que nació la canción de recorrer el mundo con estos 4 versos escritos en un posavasos de un bar de Madrid. Las décimas, la milonga, las canciones, las personas, cuanto más uno se acerca a ellas, más compleja es su identidad, más llena de matices, de detalles. Entendí que la identidad es infinitamente densa, como una serie infinita de números reales, que aunque uno se acerque mucho y la amplíe, no se acaba nunca. Las cosas solo son puras si uno las mira desde lejos. Es muy importante conocer nuestras raíces, saber de dónde venimos, conocer nuestra historia, pero al mismo tiempo, tan importante como saber de dónde somos, es entender que todos, en el fondo, somos de ningún lado del todo y de todos lados un poco. Sabía yo que a más de una persona le iba a gustar esta crestomatía de Jorge Drexler, además muy necesaria en los tiempos que estamos viviendo, de que no hay nada puro, de que no existe la pureza, de que somos personas interconectadas, que tenemos que protegernos las unas a las otras y dejar a un lado a quienes discriminan, a quienes difunden el odio y quieren separarnos como civilización. Y hasta aquí el programa de hoy. Como sabéis, podéis escuchar el programa a través de múltiples plataformas, de Spotify, de YouTube, de Spreaker y también, sobre todo, a través de la aplicación de La Cafetera, que está en Android y en iOS. Y nada, hasta aquí el programa de hoy. Veo que os ha gustado mucho esa crestomatía, como digo, de Jorge Drexler. Y hasta aquí el programa de este martes. Mañana más, con muchos más asuntos, muchas más conversaciones, como veo por aquí por el chat, que habláis también de series y de muchas otras cosas más. Y nada, cuidaros y recordad, si estáis escuchando esto, sois la Resistencia y no estáis solas. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.